Bueno, la verdad que estoy emocionada y creo que Marcelo lo comparte conmigo. Estamos muy emocionados porque quiero decir algo de vosotros. Quiero decir algo de vosotros. Nos recibís como a amigos. ¿Recordáis que Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, os llamaré amigos? Y sabes que sentir ese cariño, el aprecio, el que te digan, qué alegría me da verte, tú no sabes cómo pega en el corazón. De verdad, hemos andado por muchos sitios desde que llegamos el 13 de diciembre aquí a Madrid, a España, y es increíble. Yo me siento muy emocionada, de verdad toca lo profundo de mi corazón vuestro amor. Es como las cartas de Pablo cuando decía, sé de vosotros, sé de vuestra fe, sé de vuestro amor mutuo, sé de lo que hacéis por el Señor. Y me dan ganas de ser como Pablo y deciros lo mismo. Muchas gracias por vuestro amor, muchas gracias por estar sirviendo al Señor de esta manera, por ser comprometidos y por manifestar un amor que se nota es genuino y nace de un corazón que ama a Dios y que se alegra de ver a los amigos. Y uno piensa, Dios mío, ¿qué comparto con una iglesia que al parecer está ferviente, que ama a Dios, que está surgiendo, que está prosperando, que está creciendo? Tú dices, ¿qué voy a compartir? No le voy a dar palos, porque están bien. Pero sabes, hay que hablar de lo que el Espíritu Santo pone en el corazón. Y yo he estado en este tiempo pues experimentando algo y siempre digo, uno debe compartir de lo que está pasando dentro, de lo que Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo o de lo que Dios pone en tu boca para decir. Y si bien es cierto, me ha alegrado tanto el veros y ver de vuestro amor, también puedo decir que el viajar, el ver, el conocer otra cultura, el estar en un mundo internacional y multicultural y en una iglesia tan grande como es la de Dios en esta tierra, te das cuenta que hay algo que está ocurriendo en estos tiempos. Está ocurriendo algo maravilloso, pero también está ocurriendo algo que en un momento lo observas y dices, si la iglesia estuviera haciendo su tarea, las cosas serían diferentes. Y muchas gracias. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta debilidad en el cuerpo de Cristo? ¿O por qué hay tanta delincuencia? ¿O por qué hay tanta perversión? Es una realidad y que la Biblia lo declara, ha de ocurrir. Vale, gracias. Mire, yo estoy acostumbrado a un mundo sencillo. Mire, en India nos sentamos así en el suelo. Es tan simple que uno se acostumbra a lo sencillo, a lo simple. Pero esto está muy bien, gracias. Estaba diciendo que hay una cosa que ha entristecido mi corazón y con Marcelo lo compartimos y es ver a una iglesia indiferente al privilegio que tenemos de tener al Señor de señores con nosotros. Y yo quiero hablar de eso. Y quiero hablar de esto, de el respeto, la reverencia, la adoración que debemos tener al Señor. Y mira, voy a comenzar con algo diciendo, las cartas escritas a la iglesia en el Nuevo Testamento supuestamente eran dirigidas a personas que estaban fervorosas por Dios. Sitúate tú en el tiempo de la primera iglesia. ¿Qué pasaba allí? Un entorno de un imperio que dominaba casi todo el mundo, donde no había derechos humanos, donde si tú ibas en contra de lo que el imperio decía era seguro tu muerte. Si te acusaban de cualquier cosa contra el imperio o contra la ley, y más encima en Israel, si el judaísmo oía algo en contra del templo, como dijeron de Jesús, era seguro la muerte. La iglesia, la primera iglesia, se movió en un ambiente que tú dirías es de mucho peligro, porque costaba la vida. Sin embargo, ellos, cuando escribieron las cartas, Pablo, Pedro, Santiago, Juan
y todos los que escribieron en el Nuevo Testamento hablan de que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Nosotros asociamos el peligro con muerte física. Es muy peligroso. Ese barrio es muy peligroso porque me pueden asaltar. Ese sitio es peligroso porque ocurren tales o cuales cosas. Y consideramos eso peligroso. Sin embargo, Pablo y todos estos hermanos que hablaron y escribieron para nuestro beneficio han dicho que estos tiempos, los últimos, serían muy peligrosos. Y tú dices, pero tenemos derechos humanos. Tú puedes hablar, por lo menos puedes decir algo. Antes no podías. ¿Y sabes por qué es muy peligroso este tiempo? ¿Por qué se llama peligroso? Porque las ideologías, las falsas doctrinas, el que la iglesia misma se deje envolver por cómo funciona este mundo es algo terrible, mente peligroso. Porque en el tiempo de la primera iglesia era peligroso porque perdías la vida, pero había una fe genuina. Claro que algunos fallaban y la Biblia no lo oculta, pero había poder, había un evangelio que corría, que se dispersaba, y aunque murió Santiago, y aunque murió Esteban, y aunque se sabía de muertes, nadie se paralizaba. Seguían y seguían y seguían. ¿Por qué? Porque había una fe genuina, había un encuentro con el Señor, con el Salvador, con el Mesías. Y en la actualidad tenemos ese encuentro, podemos hablar de este Señor y más encima tenemos todo este testimonio, no tan solo como ellos que tenían solo el Antiguo Testamento, los profetas, la ley. Nosotros tenemos su testimonio, el de ellos, escrito también para nuestra guía, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y sin embargo, desde mi punto de vista, y lo digo, es algo personal, la iglesia de hoy es muy débil, muy débil. ¿Y por qué razón es débil? Mira, hay una carta, yo no quiero que busquéis los textos, yo quiero que prestéis atención. En Hebreos capítulo 4, mira, el libro de Hebreos fue dirigido a una iglesia que amaba a Dios, que honraba a Dios, que inclusive estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo el que les quitaran sus bienes, sus propiedades, hasta su vida. Y en el capítulo 4, el autor de este libro dice lo siguiente: cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Está hablando a una iglesia comprometida y está diciendo, cuidado, no sea que la promesa que nos ha sido dada, alguno parezca no alcanzarla, se queda atrás, se queda atrás. Y yo he estado pensando en este tiempo, ¿por qué razón nos pasa esto? En la actualidad la iglesia es como muy liviana, es como si fuera anormal creer en lo sobrenatural. Es como si fuera raro presenciar sanidades. Es como si fuera raro adorar al Señor con libertad. Es como raro, somos más tímidos, somos más temerosos de lo que diga la gente. ¿Pero por qué pasa esto? Y hay una palabra que encierra mucho y que debe estar presente en nuestras vidas y que por mucha liviandad no hemos tenido en cuenta, y es el temor del Señor. Cuando usamos la palabra temor se nos viene algo como miedo, miedo a Dios, quizás espanto de Dios, asusto de Dios. Pero cuando la Biblia está hablando de temor del Señor, está hablando de respeto a Dios, de reverencia a Dios, de que estemos conscientes quién es Él, de dónde nos ha sacado, quiénes somos nosotros. Eso es temor del Señor, adoración verdadera, adoración de corazón, respeto, conciencia de que Él existe y de que Él está, que está presente.
en todo sitio y aún en lo secreto, donde nadie más puede ver, Él ve lo profundo de mi corazón, lo que hago en secreto, lo que hago en la calle, lo que puedo hacer en público o lo que puedo hacer en lo más privado de mi vida. El temor del Señor. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Altísimo es inteligencia. ¿Por qué Proverbios está diciendo que necesitamos temer a Dios si somos sabios o si creemos tener entendimiento de algo? ¿Por qué lo primero es el temor del Señor? Porque el temor del Señor en nuestra vida nos aleja del pecado, nos aleja de pecar, nos guarda, nos protege, nos mantiene en una relación íntima con Dios y alejados, asustados, temerosos de ofenderle, de pecar. Por eso que el principio de la sabiduría es su temor. Sin este principio en nosotros no puede existir una relación íntima con Dios. Si usted no tiene temor del Señor en su corazón, hermano mío, lo que va a ocurrir es esto: se va a acostumbrar a una vida religiosa. Usted va a venir a la iglesia, va a cantar, automáticamente quizás va a levantar las manos, va a participar en las reuniones, va a asistir, va a estar aquí, va a alegrarse, va a decir Señor te amo, y a lo mejor en lo profundo de su corazón el temor del Señor no está. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque Jesús dijo esto: no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad del Padre. También el Señor Jesús dijo: en aquel día, en el último día, muchos vendrán y me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, hubo una manifestación del poder de Dios, hubo un respaldo de la palabra de Dios para estas personas. Pero sin embargo, Él dice que les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y eso es fuerte. Golpea mucho decir, pero entonces, ¿qué debemos hacer para que Dios esté verdaderamente agradado con nuestras vidas? ¿Cómo debemos caminar? ¿Qué es lo que debo practicar? Mire, la Biblia es muy sencilla y muy simple. La voluntad de Dios es esta: amar al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En esos dos mandamientos se resume toda la ley. Todo aquello malo que tú puedas hacer se resume en estos dos mandamientos. Pero, Señor, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo yo puedo mantenerme fiel? ¿Cómo yo puedo estar lejos del pecado? ¿Cómo yo puedo ser un creyente genuino? Pues temiendo al Señor. El temor del Señor, que significa respeto, que significa reverencia, que significa adoración verdadera, que significa estar conscientes de su presencia. Y por lo tanto, mi vida camina en el Espíritu Santo, en rectitud, en santidad. Y si yo cometo un error, la Biblia me dice que debo hacer. Dice que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay un ejemplo grandísimo en la Biblia de que Dios desea que haya temor suyo en nuestro corazón. Y esto está en Éxodo, en el capítulo 20, y hay muchos capítulos que están mencionando esto. Y lo primero es esto: Dios llamó a Moisés para liberar a Israel y llevarlos a la tierra prometida. Y yo diría así,
Esa fue la misión de Moisés. Dios le llama para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, donde fluía leche y miel. Pero eso era todo. Sacar un pueblo de la esclavitud y llevarlo a un lugar donde tendrían todo lo que querían y se constituirían como nación, pues no. Lo primero de lo primero era que Dios quería tener un encuentro con este pueblo. En Éxodo capítulo 5, versículo 1, está Aarón y Moisés delante de Faraón y le están diciendo, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que salgan al desierto y celebren una fiesta en mi honor y me adoren, dice otra versión. Celebren una fiesta y me adoren. Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué habla esto a mi corazón? Que Dios quería tener un encuentro con su pueblo. Dios quería llegar a sus corazones. Dios quería una intimidad con Israel para que fuesen testigos a las naciones de que si eran guiados por Dios, si había una relación con Dios, ellos podían vivir una vida recta y alumbrar a las naciones que creían en muchos dioses, como ocurre con nosotros, Marcelo y yo. Estamos en India, en una nación que diríamos pagana, porque tiene muchos dioses. Pero nosotros tenemos que ser testimonio allí para que ellos conozcan que hay un solo Dios y un solo Señor, que es Jesucristo. Dios desea nuestro corazón, hermanos queridos, desea una intimidad con nosotros. No nos conformemos a una vida de hábitos simplemente que aparentan piedad, que aparentan devoción, que aparentan un compromiso verdadero, sino que debe ser una realidad en el corazón, porque el Señor desea esta intimidad y desea este encuentro que permita que nos mantengamos alejados del pecado. Cuando aún el pueblo de Israel no salía de Egipto, Dios estaba pidiendo que salieran al desierto para celebrar una fiesta en su honor. Y en el capítulo 19, versículo 4, Dios está diciendo a los israelitas, ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águilas. Usted puede anotar los versículos si quiere comprobar lo que estoy diciendo. Éxodo capítulo 19, versículo 4. Dios está hablando, yo los he traído hacia mí, hacia mí. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos como ellos. Israel fue el tipo o el ejemplo de la iglesia. Egipto es la vida de pecado. Egipto es la vida sin Dios. Egipto es la esclavitud. Egipto es falto de toda palabra de Dios, de guía de Dios, de estar metidos en un pozo. Eso representa Egipto. E Israel representa a la iglesia, que fue sacada de este contexto para ir a un lugar que Dios prometió para ellos, pero lo primero era Dios queriendo tener una relación íntima con este pueblo. Imagínese usted que Israel salga de Egipto y llegue a la tierra prometida sin una relación con Dios, sin un trato personal con Dios, sin una intimidad con Dios. ¿Qué hubiese pasado? El pueblo de Israel habría adorado a dioses como todo el mundo. No habría tenido respeto por Dios. No habría tenido devoción por este Señor. Y de hecho lo demostró en el desierto. Apenas Moisés se fue al monte Sinaí para pasar tiempo con Dios, ellos hicieron un ídolo y empezaron a festejar y adorar a una cosa hecha por manos de hombre, porque era eso lo que había en sus mentes y en sus corazones. No había un verdadero entendimiento del Dios vivo y verdadero. No había entendimiento de que no podían adorar a algo hecho por manos de hombre, sino que ellos, seguro por lo que vieron en Egipto,
tenían tan metido en sus corazones todo lo que practicaron de generación en generación por 400 años, que no estaban en una línea con Dios, como entendiendo que el yo soy era el Dios verdadero. Y sabes tú que eso pasa con nosotros en la iglesia. Dios quiere una relación con cada uno de nosotros. Dios quiere una intimidad personal para que donde quiera que estemos seamos testimonio vivo y real. Como dice Pablo, presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable a este Dios todopoderoso. Nosotros, estaba pensando ahora, es una maravilla crecer, que crezcáis como iglesia. Es una maravilla lo que está pasando. Es una maravilla que necesitáis un lugar más grande. Es una maravilla cómo está viéndose fruto. Pero ojo, cuidado, Dios dice, no sea que alguno no alcance lo que se le ha prometido, que se deslice. ¿Y sabes tú que deslizarse uno no se da cuenta? Imagínate un hombre en una barquita pescando con su anzuelo, está en la barca se mueve con el agua y de pronto él reacciona, está tan enfocado en su pesca que de pronto reacciona y mira y la barca se ha alejado de la orilla y él no se ha dado cuenta. Eso es deslizarse. Por eso estamos en tiempos peligrosos, porque cualquier cosa ahora, ya sea en la televisión, en el cine, en la música, en el ambiente, en las noticias, en la vida diaria, nos puede engañar. Y decimos, pero esto es bueno, esto no está mal. Y algo que a nuestros ojos es bueno, y la palabra bueno la relacionamos con Dios, ojo, no todo lo bueno es desde el punto de vista de Dios. Hay cosas que parecen buenas, pero que en realidad para Dios son rebelión. No son según su corazón, según su mente, según su voluntad, aunque aparentemente parezcan buenas. El deslizarse es algo que tú no te das cuenta. Estás en un punto y sin darte cuenta puede que estés lejos. Por eso la Biblia está llena de advertencia, está llena de palabras diciendo, cuidado, sean fieles, manténganse en la verdad, anímense unos a otros, confiésense los pecados unos con otros, practiquen el bien, vivan vidas en el espíritu, no hagan lo de la carne. Está lleno de eso. ¿Por qué razón? Porque nos podemos deslizar. Y más aún, si el temor del Señor comienza a desvanecerse de nuestro corazón, empezamos a deslizarnos. En la actualidad se habla mucho del amor de Dios. Dios es amor, Dios nos ama y es una verdad tangible. Claro que Dios es amor, claro que Dios nos ama, claro que Dios envió a su Hijo, claro que Dios quiere que sepamos que nos ama. Pero también, cuidado, si no hay temor del Señor en nuestro corazón, es decir, respeto, reverencia, adoración genuina, conciencia de su presencia, respeto a lo que Él dice, podemos caer en deslizarnos y alejarnos de lo que Él nos ha prometido, como acabo de leer en el libro de Hebreos capítulo 4. Cuidado, no sea que nos deslicemos. El temor del Señor puede guardar nuestras vidas del pecado. Y el temor del Señor sabe que usted lo puede pedir. Usted puede decir, Padre, dame tu temor, porque el Señor es el que pone en nuestro corazón la gracia, que significa capacidad, aunque lo hemos conocido como favor inmerecido. Gracia significa favor inmerecido, pero también significa la gracia de Dios, que es el poder o la capacidad para que podamos vencer al pecado. En su Santo Espíritu, obviamente, no en nuestra carne. Entonces, sí, como dice el libro de Santiago, ¿tiene alguien falta de sabiduría? Pídala a Dios, que es amplio en
dar. Pida esta sabiduría. ¿Y qué hemos dicho que es la sabiduría? Que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y el conocimiento de Él, del Altísimo, es inteligencia. Si usted quiere ser sabio e inteligente, estas dos cosas deben estar en usted. El temor del Señor, el conocimiento de Dios, experiencia real con Dios. No una experiencia que está basada en lo que otro vive, en lo que el hermano vive, sino en su propia experiencia. ¿Qué experiencia tengo yo con Dios? ¿Le estoy viendo en mi vida diaria? ¿Estoy teniendo mi tiempo con Dios? ¿Estoy leyendo las Escrituras? ¿Estoy realmente orando por decisiones que debo tomar? Dice que la sabiduría es la habilidad de que lo que usted conoce le permite tomar decisiones correctas para el bien de otros. Salomón pidió sabiduría, el rey Salomón, en el Antiguo Testamento, para dirigir al pueblo, porque él necesitaba tener esta habilidad de aquellas cosas que él conocía, hacerlas correctamente para el bien del pueblo. Si yo quiero tener sabiduría y quiero que todo aquello que yo conozco lo haga correctamente para el bien de mi vida y de los demás, pues el temor del Señor es lo fundamental, el principio, el comienzo, la base de la sabiduría. Y esto Dios lo pide para cada uno de nosotros. Somos parte del reino de Dios. Representamos al reino de Dios en la tierra. No estamos representando a una organización humana. No estamos representando a algo hecho por el hombre. Estamos hablando de Dios, el Creador. Y estamos representándole a Él en todo lo que hacemos. La vida de Marcelo y la vida mía no es superior a la suya, hermano querido. Y aunque yo me siento muy halagada por lo que Benjamín dice de nosotros, y digo, gracias Señor por el testimonio que podemos dar, pero la vida suya es tan igual a la mía porque tenemos la misma responsabilidad de vivir una vida en unidad e intimidad con el Señor para hacer esta luz y esta sal donde quiera que estemos. Por ejemplo, Alejandra, que pinta cuadros, tú debes ser fiel y hacer estas pinturas en una relación íntima con el Espíritu Santo para que todo lo que tú expreses en esa pintura glorifique al Padre. Si tú estás haciendo aseo en alguna casa o lo que sea que hagas, seas carpintero, seas un mesero en el restaurante, seas cocinero, sea lo que sea que hagas, trabajes en el hospital, lo que sea, tienes que ser un testigo en ese lugar. Y no solo en ese lugar, hasta cuando duermes tienes que ser un testigo. Quiero decir con esto que toda nuestra vida le pertenece a Cristo, porque he dicho que Él es Señor de mi vida. Mire, la palabra Señor en la Biblia está más de 7.800 veces. 7.800 veces, más de esta cifra existe esta palabra Señor. Y Salvador solo 36 veces. Cuando yo hago la oración delante del Señor y digo, reconozco que necesito de ti y te hago Señor de mi corazón y de mi vida y te digo sí, usted le está diciendo, reconozco quién eres, por lo tanto desde hoy eres mi dueño y yo soy tu siervo, esclavo. Eso es Señor. Señorío, alguien que se enseñorea de mí, alguien que hace su voluntad en mí, alguien que tiene autoridad sobre mí. Pero si usted dice que el Señor es su Señor y usted hace lo que le da la gana, toma decisiones según su deseo, porque eso le conviene, entonces ya no es su Señor. Es solamente religión, porque usted no está tomando en cuenta que usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted ya no es suya. Usted es propiedad de Cristo. Porque Él
dio su vida y nos compró a precio de su sangre y de su cuerpo. Esto es serio, ¿sabe? Esto es serio. Yo no estoy hablando aquí algo por hablar o porque Benjamín me dio un espacio o nos dio un espacio. Yo estoy hablando algo que veo y me duele el corazón de ver gente indiferente a la preciosa vida que Dios nos está ofreciendo. Y nos está dando un reino que ha prometido y nosotros somos responsables de traer este reino ahora. ¿Cómo podemos traer este reino ahora a la tierra? Con nuestro testimonio, con una vida comprometida verdaderamente. Dejando de lado, tengo esta actividad y que esta es otra actividad y que voy a hacer otra actividad y que vamos a tener otra actividad. Vivir en Cristo no es una actividad. Vivir en Cristo es la vida. Cuando usted come, come para el Señor. Cuando usted se baña para el Señor. Cuando usted se viste para el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted hace todo delante de Él. Y por Él y para Él. Eso no es fanatismo, eso es lo normal. Mire, Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿cómo eran? No eran conocedores del bien y del mal. No lo sabían antes de caer. Ellos vivían en una unidad con Dios perfecta. Ni siquiera se daban cuenta que estaban sin ropa, que estaban desnudos. Y vivían en esta unidad plena, en una relación perfecta, ausencia de temor, ausencia de soledad, ausencia de depresión y ausencia de todas estas cosas que nos pasan ahora en la vida. ¿Por qué? Porque había una unidad con el Padre. Desde el momento que desobedecen, esto se corta. Y viene el miedo, temor. Adán, ¿dónde estás? Es que tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le dice Dios. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Es que acaso ya conoces o has comido del árbol que yo te prohibí que comieses? Mire, no hay cosa más terrible que nos pueda ocurrir que vivir una vida independiente de Dios. Es lo peor que nos puede pasar. Es lo peor que nos puede pasar. El querer hacer mi voluntad y lo que me da la gana es lo más terrible que nos pueda pasar. Porque nos pasará todo aquello que nosotros creemos que es bueno, pero en realidad nos conduce a la muerte. Y yo doy tantas gracias al Padre que un día en mi vida, cuando yo estaba sin tener ni idea a dónde ir, qué hacer con mi vida, pensando en suicidio, intentándolo verdaderamente, no hallándole sentido a la vida, la Escritura me dio la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El estar leyendo su palabra. Y cada vez que yo recuerdo mi vida, de cuando le conocí, de cuando Él tuvo misericordia de mí, se manifestó, yo digo, Señor, lo único que he visto desde que llegaste a mi vida es edificación. Edificación. He pasado por pruebas, he pasado momentos muy duros, pero ahí has estado tú, levantándome, sosteniéndome, haciéndome más fuerte como cantábamos, más valiente en Él. Pero usted tiene que identificar en su vida si hay cambios. Porque el Señor quiere nuestro crecimiento y todo parte por este punto, el temor del Señor. El pueblo de Israel se quejaba una y otra vez. El pueblo de Israel no había tenido un encuentro con el Señor. En el capítulo 16, versículo 3 de Éxodo, ellos se están quejando y dicen, así, lo he escrito, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas a Aarón y a Moisés. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Y ustedes nos han traído a nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. ¿Por qué las quejas?
¿Por qué la murmuración? ¿Por qué la falta de amor? ¿Por qué no hay fidelidad? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas cosas que pasan en medio del pueblo de Dios? Por falta de temor del Señor. Porque no hay un real encuentro. Porque no hay una vida verdadera y genuina en el Señor. Y mire usted, piense en Moisés. ¿Usted sabe quién es Moisés? Pues este israelita que adopta la hija de Faraón cuando era un bebé y lo lleva a palacio. ¿Le gustaría a usted vivir en un palacio? ¿Te gustaría vivir en un palacio? Él rodeado de lujos, llamado nieto de Faraón seguramente porque fue adoptado por la hija del Faraón, con lujos, con una buena casa estupenda, la mejor del país, con comida y todas estas cosas. Y sin embargo, en ninguna parte de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos, o en el Éxodo, que Moisés se queja y dice, estaba mejor en Egipto. ¿Por qué un hombre que teniéndolo todo, como anhelamos los seres humanos de esta vida, riquezas, coches, cosas, si no tenemos a Dios, son el foco, mi casa, mi piso, mi coche, mi trabajo, dinero, ropa, fama, aplausos? ¿Por qué un hombre que vivió estas cosas nunca se queja? ¿Y por qué un pueblo que estaba en esclavitud, maltratado por 400 años, sin tener la libertad de decir, hoy día quiero comer esto, hoy día vamos a hacer como familia esta otra cosa, sino que siempre con alguien dominando y quizás maltratando físicamente, que eso era seguro? ¿Por qué esta gente que vivió tan mal en el desierto dice, mejor estábamos allá, en Egipto? ¿Y por qué un hombre que estaba tan bien está en el mismo desierto y nunca dice esto? Porque tuvo un encuentro real con el Señor. Cuando el Señor se apareció en la zarza, Moisés fue tocado por el Espíritu de Dios y hubo una conversión, una vida que conoce al yo soy, que entiende quién es Dios, el Dios de sus antepasados, que le está llamando y le está diciendo, yo soy el que soy. ¿Y usted cree que al hablarle Dios así, Moisés no fue tocado por el Espíritu de Dios? Claro que sí. Los israelitas tienen un símbolo de un candelabro que se llama la menorá, que tiene 7 brazos, y esa menorá revela o simboliza esta zarza que se le apareció a Moisés en el desierto, esta zarza que ardía y no se quemaba, que representa la presencia de Dios. Moisés no se queja. Inclusive cantábamos ahora una canción que decía, no iré a ninguna parte si tú no vas conmigo. Y eso lo dijo Moisés. Señor, yo no voy si tu presencia no va conmigo o no va con nosotros. ¿Qué está diciendo Moisés? Está diciendo, tú eres lo más importante para mí. Pero un pueblo maltratado, golpeado, sucio y viviendo en la porquería, quiere volver a eso. ¿Por qué razón? Porque no hay un real encuentro con este Dios. ¿Y sabe usted que podemos estar en la iglesia y añorando otras cosas que no son del reino? Y cuando hablo que no son del reino, no me refiero a cosas religiosas, me refiero a la experiencia con Dios, real y verdadera, donde tú no puedes vivir un solo día sin leer su palabra porque te conforta, te alimenta, te guía, te nutre y te hace sentir esta realidad de la presencia de Dios. No hay cosa mejor. Yo he buscado en mi corazón, hermanos, Dios es testigo que lo he buscado, de verdad lo digo. Él es mi testigo. Muchas veces le he dicho, a ver, si tuviera una casa, porque yo no tengo casa, yo no tengo casa, yo no tengo pertenencias, no tengo bienes, no tengo nada. Si usted me dice, Vicky, véngase a España, yo no me traigo nada de India, porque no tengo nada. Tengo la ropa, y mucha de ella regalada, la maleta, y no hay más. Y creo ser dueña de un perro que ni siquiera me lo puedo traer porque
Si no pago, no me lo puedo traer a España. Y Dios aún me ha dicho, ni siquiera me aferre al perro porque lo quiero mucho. Pero el Señor me ha dicho, cuidado, no te aferres, ámalo, pero no te aferres. Dios lo hace por protegerme. Y yo le he dicho a Él, Señor, si yo tuviera una casa propia, la tengo y ¿qué más? ¿Eso llena mi corazón? ¿Satisface todos mis anhelos? Señor, si yo tuviera ropa de cuero, carteras caras y todo esto, ¿satisface eso mi corazón? Señor, si yo estoy ganando muchísimo dinero en un lugar aparentemente seguro, que no esté ahí que el hinduismo, que el budismo y que esto, sino yo libre haciendo mi vida, ¿es mejor? ¿Me siento realizada? Y llego a la conclusión que no. No. ¿Y sabe por qué pasa eso? Cuando realmente el Espíritu de Dios ha tocado nuestro corazón, cuando realmente hay una conversión, cuando realmente los ojos han visto, los oídos han oído, el corazón ha entendido y se ha convertido y ha sido sanado por Dios y sigue en el proceso de transformación, no hay nada que supere a esta experiencia de la unidad y del amor con el Señor. No permita que su vida se transforme en una religión ante Dios. Hermano querido, no permita esto porque es muy triste ver iglesias llenas que solo tienen una religión. Mire, los Estados Unidos de América fue construida como nación basada en los principios de la Biblia. Aún su dinero habla de Dios. Pero ahora, ¿cómo está esta nación? ¿Habrá creyentes? Claro que sí. ¿Hay fieles? Sí. Pero como nación, digo, está dándole la espalda a Dios, pero muy, muy evidentemente. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros. Si no nos cuidamos, si no estamos alertas, si no nos nutrimos con la palabra, si no tenemos nuestros tiempos con Dios de amor, de una cosa que no nos pesa. Es como, ay, es que me da pereza leer la Biblia, me quedo dormido. Es que siento pereza de levantarme a orar. Y yo no digo que a uno no le pueda pasar, pero ¿saben? Cuando se produce este fuego del Espíritu en nuestro corazón, las horas con Dios se pasan volando. Ni las sientes, porque es más y más y más en nuestro corazón. Permanezcamos fieles a Él, porque la falta de temor del Señor nos puede llevar a deslizarnos y a caer en queja, murmuración, en divisiones como iglesia, porque no estoy de acuerdo con el hermano y yo quiero que se haga lo que yo creo y yo creo que esto me parece bien y no lo que tú dices y por qué yo tengo que ceder y por qué no cede el otro y todas estas cosas que nos toman, cortan la relación, iglesia, un pedazo, un poco de iglesia por acá, otro poco por acá y todo el mundo que no es creyente dice, mire esta gente, dice que aman a Dios. Y ahí se llevan peleando denominaciones con denominaciones y es horrible. Y cantábamos ahora, porque yo iba leyendo las letras, que en la unidad, si estamos unidos, se ve que Dios señorea en nuestra vida. Unidad de matrimonio, unidad de familia, unidad entre amigos, hermanos, unidad en la iglesia, respeto el uno al otro. Esto habla de una vida real con Dios. Es que se tienen que producir estos frutos. Si no hay estos frutos, olvídelo. Estamos solamente siendo religiosos. Religiosos. Yo quiero leerle algo que dice la carta de Santiago sobre la sabiduría. Y aquí tenía mucho para hablar, pero el Señor está poniendo otras cosas en mi corazón y yo las hablo porque obedezco lo que el Espíritu me dice porque Él sabe, porque hay que decir algunas cosas. Y no estoy diciendo que ustedes están caminando mal o lo que sea, Dios sabe por qué quiere advertirnos de ciertas cosas.
En Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 17, mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Eso quiere decir que hay una sabiduría que viene del Espíritu Santo y hay una sabiduría terrena, humana, que cree saber mucho, pero que en realidad ante el Señor está totalmente opuesta a lo que es su sabiduría. Cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, les dice, yo sé de vuestra fe, yo sé de vuestro amor, yo sé de que habéis recibido el testimonio con un corazón verdadero. Y dice, y pido a Dios que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y pido que sean iluminados vuestros corazones para que ustedes entiendan la esperanza a la que Él os ha llamado. La riqueza de la herencia que hay entre los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Dios habla de esta manera a través de la Escritura por la boca de Pablo a la iglesia de Éfeso. Pido que reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es decir, como creyentes tenemos trabajo. Y nuestro trabajo es, ¿cuál? Crecer. Crecer. Pablo no se queda solo con la fe de la iglesia de Éfeso. No se queda solo con que se están manifestando amor el uno al otro, sino que él pide a Dios para que reciban este espíritu del Espíritu Santo. Sabiduría, revelación, que sea iluminado el corazón para que comprendamos a qué nos está llamando. Es decir, mire, esto es algo personal de mi vida, muy íntimo. Yo decía, Señor, si me voy a morir me da miedo. En India tú corres riesgos. Ser un cristiano te puede costar la vida, y no estoy hablando cosas de películas ni mucho menos. Puede ocurrir. En el año 2008 tuvimos una conferencia en Delhi. Estuvo predicando un señor de Malasia. Y él dijo, ¿ustedes creen que la persecución de los cristianos en India bajará o subirá? Él estaba hablando de que ya el Señor venía pronto, de que por los acontecimientos de terremotos, tsunamis y todas estas cosas se estaba viendo cada vez más que el fin está cerca. Y luego dice esto, ¿ustedes creen que en India la persecución va a ser más baja y va a ir a mejor la cosa? Para los cristianos dijo, no, prepárense para la persecución. E hizo otra pregunta, dijo, ¿están dispuestos a dar la vida por el testimonio de Cristo? Sabe que yo nunca había sentido esta pregunta tan real y tan profunda en mi corazón que yo estaba así temblando. Era como si realmente alguien hubiese venido y me dice, ¿estás dispuesta a morir por Jesús? Y yo en ese minuto dije, Señor, no puedo. Me da miedo, me da terror. Yo siento miedo. Si alguien me va a matar, me da miedo. Yo no sé qué haría Dios. Yo no puedo. Y él dijo que pase adelante
todos aquellos que realmente quieran dar su vida por Jesús en esta nación. Yo estaba que todo me temblaba. Y miré a Marcelo y los 4 de nuestro equipo estábamos iguales. Margarita, Nuria, Marcelo y yo. Como fuimos confrontados de verdad en nuestro interior a una realidad posible. Marcelo pasó adelante y yo dije, no puedo dejar que mi marido muera solo. No, de verdad dije eso. No, Señor. Dios es testigo y el Espíritu Santo de que yo en mi corazón dije esto. Y lo seguí y yo dije, Señor, con tu ayuda si yo puedo, si tú estás conmigo, si tú me guardas la mente, si tú estás ahí, tu poder, yo podré. Y pasé adelante. Pues cada vez que pensaba en la muerte sentía miedo. Y un día dije, estoy cansada de tener miedo de morir. No quiero tener miedo a la muerte, no quiero. ¿Por qué me produce temor morir? Y pensé, ya lo sé. Porque estoy como todos los seres humanos viviendo solo en la tierra y después se acabó. Aunque confieso a Jesús como mi Señor y que creo que hay un reino donde yo iré, que el Padre tiene una casa donde tiene lugar para mí, esto está solo en mi mente, pero no ha pasado a mi corazón, a mi espíritu. Y yo dije, Padre, no quiero tener miedo nunca más. Quiero amar el irme contigo. Quiero amar si me muero para irme a tu casa, Padre. Dame este valor y esta realidad de entender que la cosa no termina aquí, que hay más. Y ahí en Madrid, detrás de la base de JCUM, hay un parque. Y hay en el jardín que hay en el parque unos arcos. Y comencé a ensayar. A ver, voy a hacer como que me muero y que entro a la casa de mi padre. Y empecé a hacer esto muchas veces. Padre, aquí vengo a tu casa. Papá, estoy en casa. Estoy en casa. Y eso empezó a transformarse en algo real en mi vida. Y sabe usted que cuando pienso en eso me da tanto gozo. Ya no tengo miedo. Porque Dios escuchó mi oración. Yo dije, yo quiero ver el reino. Quiero visualizarlo como Vicky, cuando te llegue la hora de morir, no es el fin. Hay más, hay más, hay más. Y cuando Jesucristo pronuncie tu nombre, tú te vas a levantar y tu cuerpo será resucitado y transformado por el poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús. Y ese mismo poder me resucitará a mí. Y esa cosa comenzó a ser real en mí. Y ahora cuando pienso y digo, bueno, vengo, usted sabe, salir de Manali a Delhi, usted pasa por un camino así y corren como locos y a veces los que van hacia Manali y los que vamos a Delhi así, pasamos los buses o un camión o lo que sea, casi topándonos y aquí está el precipicio y abajo un río y aquí la montaña. 7 horas de eso, con unas curvas que usted dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo tenía mucho miedo, a veces frenaba sola y cosas así y estaba cansada de tener miedo de bajar, de ir de Delhi a Manali, miedo de subirme a un avión, porque el avión de repente empieza a hacer esto y yo, ay, si esto se viene abajo. Miedo de esto, miedo de lo otro, aunque amo a Jesús con todo mi corazón, tenía miedo. Y hasta que dije, no más, no quiero esto, yo no quiero tener miedo. Yo quiero tener el entendimiento de que si me muero, voy a estar allí, en la casa de mi Padre. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que anhelemos su presencia, que vivamos lo de más allá, lo visualicemos, lo veamos, lo toquemos, lo palpamos, porque si nuestra mirada está puesta en eso y lo vivimos, esto de aquí, como dice Pablo, no se compara a la gloria venidera. Aunque usted sufre y tenga problemas, Dios jamás, el Señor nunca le dejará. Aunque usted esté pasando problemas financieros o lo que sea, Él está
Él está, es la autoridad, está en su trono. No se ha muerto, Dios está vivo, es real. Creamos a sus promesas, creamos a la realidad, creamos que el reino está para nosotros. La palabra, venía meditando en el autobús ahora, leía la escritura y meditaba: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace allá, tu voluntad aquí. Y de pronto entendí y dije: la voluntad de Dios es que sanemos, la voluntad de Dios es que nos alejemos del pecado, la voluntad de Dios es que creamos de verdad, que oremos por la gente sea sanada, porque Jesús, al que venía a Él, le sanaba, era su voluntad. Dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, ¿para qué? Para dar libertad al oprimido, vista al ciego, sanidad. Dice que a todos los que iban a Él, Él les sanaba. Dice que la sombra de Pablo y de Pedro y hasta pañuelos que eran de Pablo, los tocaban los enfermos y sanaban. Pero eso era solo para la primera iglesia. Es que Dios es diferente. Dios se comporta con unos de una manera y con nosotros pues nos deja ahí nomás. No. La manifestación de Dios será evidente cuando nosotros busquemos de Él con todo nuestro ser, cuando abramos nuestro corazón, como el libro de Mateo, cuando Jesús predica la palabra del sembrador que sale a sembrar y alguna semilla cayó en la orilla del camino, se secó fácilmente, la otra fue ahogada por las cosas que crecían a su alrededor, que simbolizaban problemas, persecuciones, pero otra, dice, cayó en buena tierra y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y los discípulos le dicen: ¿por qué, Señor, a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos hablas directamente? Y Él dice: porque esta gente, teniendo ojos, no ven, teniendo oídos, no oyen, y su corazón está embotado, está duro, no entienden. Y ¡pum!, entendí lo siguiente. O sea que yo puedo pedir ojos que vean, oídos que oigan, corazón que entienda, que se convierta para ser sanado. Hermanos, la palabra está llena de promesas. Y estas promesas no solo son suplir las dádivas, como dinero y cosas que necesitamos. Está llena de promesas de que si nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros y se revelará a nosotros. Se manifestará y podremos ver con mayor notoriedad su presencia, su poder, y veremos más gente convertida, gente sanada por su poder, no por nosotros, por Él en nosotros. Pero esto es un asunto de credibilidad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Y resulta que vemos que la voluntad de Dios es lo menos que se hace. ¿Pero por qué? Porque la iglesia, su iglesia es la primera que tiene que entender qué significa esto. Cuando el reino de Dios está en nuestro corazón, lógico, viviremos una vida realmente comprometida con Él, nuestra vida será testimonio y la gente verdaderamente comenzará a creer, porque verá que somos como luz, verá que somos como sal, le pondremos sabor a la vida. Pero si nosotros somos debiluchos, sin compromiso verdadero, si no entendemos lo que significa el reino de Dios en nosotros, olvídelo. No pasará de esfuerzos humanos y muchas actividades para creer que estamos haciendo lo correcto. Dios se manifiesta cuando hay corazones comprometidos con Él. Y cuando buscamos su reino y su justicia, más que las dádivas, dice que busquemos su reino y su justicia y lo demás es añadido. Es decir, que cuando Dios ve corazones comprometidos que le aman de verdad, Él suple lo que necesitamos como seres humanos.
pero nuestro foco debe ser el reino, no las dádivas. El pueblo de Israel se enfocaba en las dádivas. Yo quiero estar en Egipto porque allá comía mejor. Aquí me voy a morir en el desierto. Mentira. Y Moisés, que tenía todo en Egipto, nunca reclamó porque había una verdadera vida de relación con Dios. Yo os digo esto porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y voy a leer un texto por último del libro de Hebreos que dice lo siguiente. Hebreos 12, 28 al 29. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Adoremos a Dios con temor reverente. Que el Señor les bendiga, que esta palabra caiga en un terreno que dé fruto, que tu corazón sea un terreno que dé fruto, que no se quede como ese terreno pedregoso o que está lleno de hierbas que no dejan ver lo que Dios está mostrándonos, que no dejan oír lo que Dios nos está diciendo, que no permite que nuestro corazón entienda y se convierta para que sea sanado. Pidamos a Dios ojos que vean, oídos que oigan, un corazón que se convierta.